¿Cuántos estuvieron aquí el sábado pasado? How many were here last Saturday? ¿Cuántos se acuerdan del nombre y el título de la predicación? How many remember the name and title of the preaching? ¿Cómo era? Declaring the blessing. Declara la bendición. El pastor, mientras estaba dando ese mensaje, The pastor, as he was giving that message, me acuerdo cuando yo venía de camino de Atlanta con él, I remember when we were on our way from Atlanta, le dije, pa, hoy me quiero sentar en la silla I said, I want to sit in the chair porque quiero escribir. because I want to write. Le dije, yo sé que lo puedo hacer desde el piano, I said, I know I can do it from the piano, pero viendo a tanta gente hermosa como que me distraigo. but seeing so many beautiful people, I get distracted. Especialmente cuando miro a mi esposa me pongo nervioso. Especially when I see my wife, I get nervous. Sí, me pongo nervioso. I get nervous. El punto es que usted no sabe por qué me pongo nervioso. The point is, you don't know why I get nervous. Porque la amo. Because I love her. Usted se creía otra cosa, ¿no? You thought something else. No, mi esposa me trata muy bien. My wife treats me very well. Más le vale. She better. Pero le dije al pastor, quiero sentarme a escribir. But I told the pastor I wanted to sit and write Porque yo reconozco que soy una persona muy distrahida. because I acknowledge that I'm a person that gets Y si veo, distracted easily. si veo muchas cosas moviéndose, yo como que me distraigo rápido. If I see many things moving, I did get distracted Entonces easily. por eso cuando yo me siento en esa silla, So when I sit in that chair, me gusta sentarme al frente I like to sit in the front para que nadie me distraiga. so that nobody can distract me. Y por eso, And because of that, mientras el pastor daba el mensaje, while the pastor was giving the message, él dijo algo que a mí me impactó. he said something that impacted me. Y dijo algo que son de esas cosas que uno dice He said it's one of those things that you say que como que te lleva atrás la memoria a recordar algo. that takes you back to your memory to remember something. Él dijo, He said, yo necesito I need estar to be donde la bendición where the blessing me dijo que yo tenía que estar. told me I needed to be. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it again. Yo necesito estar I need to be donde la bendición where the me blessing dijo que yo tenía que estar. told me I needed to be. ¿Y cómo se llama el tema de esta prédica? And the theme of this preaching is Conéctate connect a la yourself bendición. to the blessing. Alguien que pueda decir eso conmigo. Can someone say that with me? Conéctate Connect a la bendición. to the blessing. Vamos, díselo a 2 o 3 que están a tu lado. Conéctate a la Tell 2 bendición. or 3 people next to you, connect to the blessing. Amén. Yo necesito estar I need to be donde la bendición me dijo where the blessing told me que yo tenía que estar. that I needed to be. Y me trajo a memoria And it brought me to memory cuando mi esposa y yo when my wife and I nos mudamos acá a Estados Unidos. moved here to the United States. Me acordé que en un enero 13, jueves 13 I remember that a Thursday, January 13th del 2018, of 2018, llegué a Carolina del Norte. I came to North Carolina De la manera más loca que usted se puede imaginar. in the craziest way that you could ever imagine. En buen sentido. In a good way. Los pastores nos abrieron su hogar The pastors opened up their home a un loco desconocido de la ciudad de Ponce. to some crazy people from Ponce. Yo soy de Ponce. I'm from Ponce. Somos locos también ahí. We're crazy also from there. Y en toda la isla de Puerto Rico también. And in all the island of Puerto Rico De hecho, also. los del norte son tan locos que llaman las cosas diferentes. That even those from the north, they so crazy that they call things differently. Iba a decir a las empanadillas le dicen pastelillo. No tienes que decirlo. There's a type of food that they call differently. I don't know why. Pero se dice empanadillas. Ahí dijeron un amén. Sí, hay gente del norte que no lo quiere admitir, pero The ones from the north don't want to admit lo it. dice ahí, mira, lo estoy But it leyendo. says it there, Se I'm llaman saying it. empanadillas. They're empanadas. Pero nos mudamos acá But we moved here porque el Señor nos dijo se tienen que ir de Puerto Rico. because the Lord told us we had to leave Puerto Y Rico. claro que tenemos nuestra familia allá, Of course, we have our family pero there. el Señor nos dijo algo. But the Lord told us something. Habló a nuestras vidas, He spoke to our lives. tomamos la decisión We made the decision y nos mudamos para acá. and we came here. A través de un primo de mi esposa, Through a cousin of my wife, conocimos al pastor Salvador, we met the pastor Salvador. hablé con él, I spoke with him. me abrió las puertas de su casa He opened the doors to his home. y ahí estuve And that's where I was por 3 semanas. for 3 weeks. ¿Por qué digo 3 semanas? Why I say 3 weeks? Porque esas 3 semanas Because those 3 weeks, Dios hizo algo grande. God did something big. Yo llegué un jueves 13 I came on Thursday 13th. y ya yo había tenido una entrevista de trabajo desde Puerto Rico And I already had an interview from Puerto y Rico. pensaba que ese era el trabajo que me iba a contratar. And I thought that that was the job that was going to hire me. Pero llegó el viernes But Friday came
Y el pastor me llevó a buscar trabajo and the pastor took me to find jobs. para un barbero un viernes. For a barber on a Friday, Es sumamente importante. it's very important. Pero mi pastor se tomó el día But my pastor took the day para llevarme a buscar trabajo. to take me to find a job. Primer resumen que entrego, First resume I a gave, las horas me llaman, at hours they el called me. sábado me entrevistan Saturday they interviewed me, y el lunes ya había comenzado a trabajar. and Monday I began to work. Cuando yo venía de camino en el avión, When I was on my way on el the plane, Espíritu Santo me había dicho, the Holy Spirit had told me, tranquilo que el trabajo te va a estar esperando. be calm that the job will be waiting for Yo you. le creí, I believed it. no era el que yo pensaba, It's not what I thought it would pero be, era el que él tenía preparado. but it's the one he had prepared. Amén. Amen. Otra cosa, Another thing, en ese momento in that moment, pudimos comprar un carro. we were able to buy a car. Mi esposa aún no había llegado acá. My wife hadn't gotten here yet, Y ella está de testigo de lo que voy a decir. and she's as a witness to what I'm Yo le going to dije, say. mi vida, I said, my love, dame un mes y 2 semanas. give me a week and a month and 2 weeks, Y yo te voy a traer para acá. and I will bring you here. A las 2 semanas In 2 weeks, ya le estaba comprando el pasaje. I was already buying her ticket. Ya tenía carro. I already had a car. A la tercera semana And the third week, me aprobaron el apartamento. they approved the Ya apartment. tenía un lugar donde quedarme. I already had a place where to stay. Y el día que me entregan la llave, And the day they gave me the key, al día the siguiente, next day, un febrero 6 del 2018, February 6th of ya mi 2018, esposa estaba acá. my wife was already Yo le here. había dicho un mes y 2 semanas. I had told her a month and 2 weeks. Pero el Espíritu de Dios me sorprende y solo toma la mitad de eso. But the Spirit of God surprises me and does ¿Por half that. qué? Why? Porque Él fue quien te envía. Because He's the one that sends Y you. cuando tú obedeces, cuando el Espíritu te envía, And when you obey, when the Spirit of God lo que tú sends you, pensabas que iba a tomar un poco más de tiempo, what you thought would take a little Él longer, tiene el poder para cortar ese tiempo. He has the power to cut that time. Amén. Mucha gente me ha preguntado Many people have asked me, de todas las ciudades of all the cities que hay en Carolina del Norte, that are in North Carolina, ¿por qué te fuiste a Thomasville? why Thomasville? Estaba High Point, There was High Point, estaba Greensboro, Greensboro, estaba Winston-Salem, Winston-Salem, estaba Lexington, Lexington, todo eso. all those. ¿Y por qué te dio con irte a Thomasville? And why did you feel like going to Thomasville? ¿Usted quiere que yo le diga por qué? You want me to tell you why? Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque ahí Because there fue en donde la bendición me dijo was where the blessing que told me yo tenía que estar. that I needed to be. Y usted sabe cómo lo sé. And you know how I know? Porque cuando estás conectado a la bendición, Because when you're connected to the blessing, prosperas en todas las cosas. you prosper in all things. Dios abre las puertas en todo lugar. God opens the doors in every Porque place. estás en donde Dios te dijo que estés. Because you are where God told you to be. Si la bendición te dijo a ti If the blessing told you que ese es el lugar donde tienes que estar, that this is the place where you need to be, que Casa del Rey es el lugar donde tenés que estar, the house of king is where you need to vas be, a tener que tomar decisiones. you're going to have to make decisions. Porque si permaneces en el lugar donde Dios te está diciendo que tienes que estar Because if you remain in the place where the Lord is telling y you la to be, bendición te está diciendo aquí es, and the blessing is telling you here es it is, mejor que te quedes si quieres prosperar. it's best that you stay if you want to prosper. No me entendieron. You didn't understand me. Si Dios te dijo, If God told you, aquí es donde te tengo. this is where I have you, Aquí es donde la bendición te está diciendo que estés. this is where the blessing is telling you to be. Si haces caso a la voz If you listen to the voice y le haces y obedeces al Espíritu, and you obey the Spirit, vas a prosperar en todas las cosas. you're going to prosper in all things. Y cuando te conectas con la bendición, And when you connect yourself with the blessing, dáselo fuerte al Señor. give to the Lord louder. Cuando te conectas a la bendición, When you connect to the blessing, comienzas a hablar diferente, you begin to speak different. comienzas a pensar diferente You begin to think different. y comienzas a actuar diferente. And you start to act different. Yo te tengo una pregunta hoy. I have a question for you today. ¿Estarás conectado a la bendición? Are you connected to the blessing? Pregunto de nuevo, ¿estarás conectado a la bendición? I ask again, are you connected to the blessing? Los de aquí están conectados a la bendición. Over here they're connected to the blessing. Y del medio están conectados a la And in the bendición. middle they're connected to the blessing. Y de allá también están conectados a la And over bendición. there they're connected to the Ey. blessing. Wow, pero como que de acá. Espérate, y de aquí está conectado a la And bendición. over here they're connected to the blessing. Santo Dios. Ya sé cuándo voy a predicar para allá. güey. I already know where I'm going to preach. ¿Estarás conectado a la fuente correcta? Are you connected to the correct fountain? Porque hay gente que quiere dar buenos frutos, Because there are people who want to give good fruit, pero del agua que se está alimentando but the water that they are drinking from es un agua que huele mal. is a water that smells bad. Pero cuando estás conectado a la fuente correcta,
But when you're connected to the correct cuando fountain, estás conectado a la bendición, when you're connected to the blessing, lo que produces what you produce es bendición. is blessing. ¿Sabes? You know, Si no estás conectado a la fuente de bendición, if you're not connected to the fountain of blessing, usted no puede ser un instrumento de bendición you can't be an instrument of blessing. para aquellos que te rodean. For those that surround you, Usted quiere ser un instrumento de bendición. you want to be an instrument of blessing? No algunos días, Not some days, no lunes y los martes no. not Mondays and not Si Tuesdays. usted verdaderamente quiere ser una bendición para alguien más, If you truly want to be a blessing for someone else, tener que estar conectado a la fuente de bendición. you have to be connected to the fountain of blessing. Si no está conectado a esa If fuente, you're not connected to that fountain, es muy difícil it's very hard que fluyan palabras de bendición de tu boca. that words of blessing flow from your mouth. Lo voy a volver a repetir, I'm going to repeat it again porque hay gente que piensa because there are people who think que lejos de Dios that far from God, pueden hacer grandes cosas. they can do great things. Y la realidad es que Jesús nos lo enseña diferente. And the reality is that Jesus teaches us different. Jesucristo dijo estas palabras Jesus Christ said these words en Juan capítulo 15, versículo 4. in John 15:4. Usted se lo sabe, You know it, pero se lo voy a leer para que el que no sabe. but I'm going to read it for those who don't know. Lea conmigo. Permanezcan en mí Remain y in yo me. permaneceré en ustedes. As I also remain in you. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, No branch can bear fruit by itself. sino que tiene que permanecer en la vid. It must remain in the vine. Así tampoco ustedes pueden dar fruto Neither can you bear fruit si no permanecen en mí. unless you remain in me. Diga conmigo, Say with me, si permanezco en él, if I remain in him, doy fruto. I give fruit. Pero si no permanezco en él, But if I don't remain in him, no doy fruto. I don't give fruit. Bueno, al menos no un fruto que agrada al Señor. Or not a fruit that pleases God. Yo, por mi parte, Me, on my behalf, quiero seguir dando frutos que agraden al Señor. I want to keep giving fruit that pleases Quiero God. seguir dando frutos que bendigan a aquel que está a mi lado. I want to keep giving fruit to those who are beside Jesucristo me. dijo, Jesus Christ said, separados de mí, separated from me, nada pueden hacer. nothing you can do. No puedo creer I can't believe que yo, that I, separado de Él, separated from him, puedo ser exitoso. can be successful. Hay gente que se cree, There are people who believe le llega el éxito a la vida. that success comes to them. Tienen negocio, They have businesses, son ricos, they're rich, hacen buen dinero en la semana they do good money in the week, y aún así están vacíos. and they're still empty. Porque separados de mí, Because separated from me, nada podéis hacer. nothing you can do. Hay gente que es pobre There are people who are poor, y también están igual de vacíos. and they're still as empty. Hablaba con alguien ayer I was speaking to someone y le yesterday, decía, no importa de dónde tú vengas and I would tell them it doesn't matter where you come from o por el proceso que viviste de niño. or the process that you lived as a Si child. alguien te violó, si alguien te robó, If someone violated you or stole si from alguien you, te traicionó, if they betrayed you, ambas personas, certain people, el que creció teniéndolo todo the one who grew up having it y all el que creció no teniéndolo todo, and the one who grew up not having it all, terminan teniendo algo en común. finish having something in common. Hay un vacío There's an emptiness que solo conectado con la bendición that only connected to the blessing, puede ser lleno. they can be full. Amén. Amen. Hay un dicho There's a saying que yo digo mucho para mantenerme enfocado en Dios. that I say it a lot to stay focused on God. Yo digo estas palabras. I say these words. Jesús ha sido Jesus has been y siempre será and will always be la razón de mi éxito the reason of my success y de mis victorias. and my victories. ¿Usted sabe por qué? You know why? Porque si no fuera por Él, Because if it weren't for him, yo no estaría aquí. I wouldn't be here. Si no fuera por Él, If it weren't for him, hay muchas cosas que yo no podía haber superado en la vida. there are many things that I wouldn't be able to overcome Si in no this life. fuera por Él, If it weren't for him, no pude haber salido de la depresión I wouldn't be able to get out of depression, y no pude haber vencido adicciones que vencí. and I wouldn't be able to overcome addictions that I Si overcame. no fuera por Él, If it weren't for him, tampoco hubiera podido prosperar. I also wouldn't be able to prosper. Si no fuera por Él, If it weren't for him, tampoco me hubiera casado con la mujer más hermosa de este mundo. I wouldn't be able to marry the most beautiful woman in the world. Estoy preparando la del terreno. I'm preparing the land. Algunos saben lo que estoy diciendo. Si no fuera por Él, If it weren't for him, como les dije, no estaría con vida. like I said, I wouldn't have life. Como seguramente usted As sure as you would, no debería estar aquí hoy. you shouldn't be here today. Pero al Señor le plació darle aliento de vida. But it pleased him to give you breath of Y life. si es por Él, And if it were for him, es que usted está aquí. it's because you are Es por here. Él quien es la bendición. It's because of him, the blessing. Cuando está conectado
a Jesucristo. When you're connected to Jesus Diga Christ, conmigo, Jesucristo, say with me, Jesus Christ, la bendición. the blessing. Jesucristo, Jesus Christ, la bendición. the blessing. Quiero que se nos quede en la mente. I want it to stay in your mind. Cuando estás conectado a la bendición, When you're connected to the blessing, no solo tienes la capacidad de bendecir a los demás, not only do you have the capacity to bless others, sino que con tan solo llegar a un lugar but with just getting to a place sin tener que decir nada, without having to say anything, tu presencia en ese lugar your presence in that place comienza a ser de bendición para los demás. begins to be a blessing for others. Yo soy de los que he creído I'm of those who have believed que cuando Dios me pone en un trabajo, that when God puts me at a job, la compañía para cual le trabajo the company for which I work for tiene que prosperar. has to prosper. Porque si yo digo que soy de bendición Because if I say I'm of blessing y con estar en un lugar and connect in a place, sé que soy de bendición, I know that I'm of blessing. entonces tiene que prosperar lo que me rodea. So it has to prosper what surrounds me. ¿Pero por qué? But why? Porque estoy conectado a la bendición. Because I'm connected to the blessing. Y hay gente And there are que people se pasa constantemente that are constantly quejándose del trabajo. complaining of their job. Van al trabajo y se quejan. They go to their job and complain. Y se enfocan tanto And they focus so en much quejarse on complaining que comienzan a maldecir más de lo que bendice. that they start to curse more than what they're supposed to bless. Dios no nos creó para maldecir. God didn't create us to curse. Dios nos creó para bendecir. He created us to bless. Pero pastor, ¿cómo me mantengo bendiciendo? But pastor, how do I maintain blessing? Conectado a la bendición. Connected to the blessing. ¿Querés declarar bendición todos los días? You want to declare a blessing every day, Pero te conectas solo el sábado. but you connect only Saturday. El lunes te conectaste un poquito. Monday you connected a little bit. El martes se te fue la paloma. Tuesday the dove left. Y ya el miércoles le estás gritando a la mujer. And Wednesday you're yelling at the woman O a los hijos. or the children O al jefe en el trabajo. or the boss at your job Que estás loco por... that you're crazy to, Sí, porque hay gente que... because there are people who are like that. Hay jefes que son tremendos. There are bosses who are Por lo tremendous. menos lo que me han tocado a mí. At least those that I have had. Creo que solamente una, Only one, diría un boricua, me sacó por el techo. what I say, took me, like a Puerto Rican says, what took me out the roof. Me hizo enojar tanto He made me become so angry que renuncié that I renounced. y al otro día fue que se lo dije. And the other day was when I told him. O sea, hoy yo renuncio I quit today y le dejé saber al otro día. and I let him know the Se next day. volvió loca esa mujer. She became crazy. Y ahí por lo menos que sienta alguito And I said, at least that she feels de lo que something me hizo pasar a mí. than what she made me feel. Pero después la bendije. But then I blessed her Sí, porque Dios no nos llama a maldecir. because God doesn't call us to curse. Dios la bendiga donde quiera que esté. God bless her wherever she's at. Pero ese no es el punto. But that's not the point. Hay gente There are people que en el trabajo donde están, that at the job where they are, si fue Dios quien te abrió la puerta, if it was God who opened the door, tienes que entender you have to understand que si estás ahí that if you're there y fue el lugar donde la bendición te dijo que tenías que estar, and it was the place where the blessing told you to ese be, es el lugar que vas a prosperar, that's the place where you're going to prosper. al menos por el tiempo que Dios te tenga ahí. At least for the time that God has you there. Quiere decir It means que a los que te rodean that those that surround you tienes que ser de bendición. has to be of blessing. Deja de estar quejándote tanto, Stop complaining so porque much, muchas veces nos quejamos tanto, because many times we complain pero so se nos much, olvida de ser agradecidos but we forget to be grateful. y se nos olvida que hay tanta gente en el trabajo And we forget that there are so many people at the que aún job no conocen de Cristo, that even though they don't know of y si Christ, lo conocen, and if they know him, lo conocen como alguien que castiga, they know him as someone who punishes, como alguien que los va a mandar al infierno. as someone who's going to send them to hell. Hermano, Cristo no vino a enviarte al infierno. Christ didn't come to send you to hell. Cristo vino a rescatarte del infierno. He came to rescue you from hell. Cuando estás conectado a la bendición, When you're connected to the blessing, prosperas en todo. you prosper in everything. Cuando estás conectado a la bendición, When you're connected to the blessing, creces y fluyes en amor. you grow and flow in love. Creces en compasión por los demás. You grow in compassion for others. Antes te cerrabas en la casa y no querías saber de nadie. Before you would close yourself off in home Que and ni not want me to know llamen. anybody. That not even call me. No me importa lo que le pasó al vecino. I don't care what happens to the Pero neighbor. cuando te conectas con la But bendición, when you connect with the blessing, comienzas a pensar you diferente. start thinking different. Y comienzas a preguntarte, And you start asking ¿de yourself, qué forma puedo bendecir a esta persona? in what way can I bless this Y person? ya comienza a crecer la compasión And compassion starts to grow. de poder ayudar a los demás. To be able to help others. Crece también Also grows el perdonar fácilmente. to forgiving easily. Perdonar, pastor. Forgive, pastor, Pero si aquel me hizo aquello.
But that person did that to me. Pero si aquel me hizo lo otro, But if this one did the other thing, perdonar fácil es posible. forgiving easy as possible? Claro que lo es. Of course it is. Conéctate a la bendición Connect yourself to the blessing. y te vas a dar cuenta And you will notice que como Dios te ha perdonado tanto, that the way the Lord has forgave you vas so a much, conocer la gracia de una forma you're going to know the grace in a way que vas a decir, that you're going to si say, me perdonaste tanto, if you forgave me so entonces much, yo también puedo perdonar a aquellos que me hicieron so I daño. can also forgive those who harmed me. Si me perdonaste tanto, If you forgave me so much, si te fallé tantas veces, if I failed you so many entonces times, también yo puedo perdonar so I can also forgive a aquellos que me han hecho daño. those who have wronged me. A principio te cuesta perdonar, In the beginning, it costs you to pero forgive. mientras más permanezcas conectado a la But bendición, the more you remain connected to the blessing, más fácil se te va a hacer. more easier it will be. Cuando estás conectado a la bendición, When you're connected to the blessing, creces en paciencia. you grow in patience. ¿Cuántos aquí necesitan paciencia? How many here need patience? Wow, yo espero que no sea por mí, mi amor. I hope it's not for me. Que Dios me dé paciencia también para trabajar con muchos, porque no es tan fácil. That God give me patience to work with many because it's not Por lo easy. menos para trabajar conmigo mismo, porque tampoco sé que estoy fácil. At least to work with myself because I'm not Sí, easy. ¿para qué mentirte? Te voy a ser transparente. Why am I going to lie? I'm going to be very Nosotros transparent. también tenemos que crecer todos los días. We also have to grow every day. Creces en paciencia. You grow in patience. Paciencia con la esposa. Patience with the wife. Qué difícil a veces se ponen. How difficult they become Cuando llegan esos días del mes, when those days of the month come. que a veces dicen cosas. That they say things. No tú, mi amor. Not you, my love. Tranquila, tú, no, tú estás Not you. perfecto. You're Tú perfect. estás bien. Cuando te dicen cosas When they say things y tú dices, wow, and you say, wow, dame paciencia, Señor. give me patience, Lord. Porque si no me la das, te la mando. Because if you didn't send it, I'm going to send her. Y con los hijos, With the children, que a veces se ponen tremendo. that sometimes they're tremendous. Yo no tengo hijos todavía, I don't have children yet, pero me ha tocado tener muchos niños muy cercanos a mí. but I've had many children close to me Que los cuido como hijos, claro. that I care them as my own Pero children. sé que a veces But I know that a sometimes los papás se les va la paciencia. to the parents, their patience is gone. Hay que orar por ellos. We have to pray for them. Con la suegra. And with the mother-in-law, Sí. Yo por lo menos no tuve ese problema. I never had that problem. Mi suegra de verdad que es la mejor suegra que usted pueda tener. My mother-in-law is the best Pero mother-in-law como you usted can no la have. tiene y la tengo yo, But because you don't have her and I have la her, mejor suegra la tengo yo. the best mother-in-law I have, No me pelea. she doesn't fight with me. Al revés, me defiende. She defends me. Uy, cuando mi esposa dice algo, When my wife says something, la regaña a ella, no a mí. she La corrige a ella, no a corrects mí. her Sí, and defends Dios me me. dio una buena suegra. God gave me a good mother-in-law. Sí. Tanto así So much like que a that, veces llegaba del trabajo that sometimes I would come y from the cocinaba job algo que a mí me gustaba. and she would cook something that I Y cuando mi liked. esposa preguntaba, ¿y para mí? And my wife would ask, what for me? Ah, no, ay, agárrate una pizza del freezer. She said, oh, get a pizza from the freezer. Así era mi suegra. That's how my Pero mother-in-law yo is. entendí por qué. I understood why. Es que era la última que le quedaba en la casa. It's that she was the last one in the home. Dame tratarlo bien para que se la lleve ya. Let me treat him right so he could take her. Y entonces pues ya me la llevé. So I took her. Hacen 10 años que me la llevé. It's been 10 years that I took her. No me dieron la opción a devolución. No. They didn't give me an option to return. Ese fue el contrato. It was the contract. No aceptamos devolución. We don't accept refunds. Ahí me metí. Ella sería esa que estoy bromeando. She laughs, but she knows I'm joking. Pero le doy tantas gracias a Dios. But I give thanks to Porque God si so no me much. hubiera conectado con la bendición, Because if I wouldn't have connected to the blessing, lo que yo viví de niño, what I lived as a child, esa inestabilidad en mi casa, that instability in my home, de lo que viví de violencia, of what I lived, the violence, maltrato físico verbal, physical en el mistreatment, matrimonio and de mis verbal, padres, in the marriage of my si parents. no hubiera sido porque conocía la bendición, If it wasn't because I knew the blessing, no le hubiera dado un mejor futuro a ella. I wouldn't have given her a better future. No la hubiera aprendido a tratar mejor. I wouldn't have understood how to treat her La better. bendición me enseñó a aprender de los errores de alguien más. The blessing taught me to learn from the Y mistakes como of aprendí others. de los errores de alguien más, And because I learned from the mistakes of decidí others, no aplicarlos en mi vida. I decided not to apply it in my life. Y la bendición me ayudó And the blessing helped me a tratar a mi esposa to treat my wife como una reina. like a queen, Amarla a pesar de sus imperfecciones to love her despite her y imperfections, ayudarla a celebrar sus virtudes. and help her celebrate her Y hay virtues. esposos aquí que me tienen que escuchar ahora. There are husbands who have to listen to me Deja now. de estar diciéndole a tu esposa Stop telling your wife cuánto falla how many fails, y deja de estar diciéndole and stop telling her,
tanto que es imperfecta en esto y so much that imperfecta she's en lo otro, imperfect in this and that. no la estás ayudando. You're not helping her. Háblale y dile Speak with her and tell y her celebra sus and virtudes. celebrate her Y virtues. te aseguro And I can assure que you te irá bien. that it will go well. Que te irá bien. That it will go well. Amén. Amen. Porque la bendición Because the blessing también me enseña also taught me que deberás amar a tu esposa that you should love your wife como Cristo amó a la iglesia. the way Christ loved the church. No sé, pues, yo no tenía eso anotado aquí, I don't know why I didn't have that noted pero in here. por alguna razón lo tenía que decir. But for some reason I had to say it. Porque cuando estás conectado a la bendición, Because when you're connected to the blessing, fluyes en amor. you flow in love. Fluyes en amor You flow in love con las demás personas. with other people. Con el desconocido fluyes en amor. With the unknown, you flow in love. Con el que te falló fluyes en amor. With the one that failed you, you flow in Pero love. es solo cuando estás conectado a Jesucristo. But it's only when you're connected to Jesus. Cuando estás conectado a la bendición, When you're connected to the blessing, no te cuesta llegar a la iglesia. it doesn't cost you to come to church. No te cuesta llegar aunque estés enfermo. It doesn't cost you even though you're Le sick. estoy hablando para los que están en el live, ninguno de ustedes, no se I'm speaking preocupen. those to the live, not those not you Para los que here. no llegaron, no For se those that preocupen. didn't get here, don't Pero worry. cuando estás conectado a la bendición, But when you're connected to the no blessing, te cuesta llegar a la iglesia. it doesn't cost you to get to the church. Llegas enfermo, You get there sick, llegas cansado. you get there tired. Si has tenido un mal día, también llegas. If you had a bad day, you still get there. Y si te acabas de pelear con la esposa, And you finish arguing with your wife, también you llegas. still get there. Porque estás conectado a la bendición. Because you're connected to the blessing. Y sabes que cuando salgas de And you aquí, know that when you leave here, o vas a ser sano, or you're going to be o healed, vas a tener nueva or fuerza, you're going to have new strength, y ya el enojo se te va a ir ido, and anger would have been gone. pero tienes que llegar. But you have to get there. La palabra dice, The word says, vengan a mí come to me, aquellos que están cansados those who are tired y agobiados, and weary, y yo les daré descanso. and I will give them rest. Eso también aplica para los que están enfermos. That also applies for those who are Eso sick. también aplica para los que están pasando una circunstancia difícil. It applies to those who are going through a hard Cuando estás situation. conectado a la When bendición, you're connected to the tú blessing, no te quedas en la casa. you don't stay at home. Tú llegas a la casa del Señor. You get to the house of the Lord. Amén. Amen. Si vives conectado a Jesucristo, If you live connected to Jesus, podrás amar de una manera you can love in such a way, tan impresionante, so impressing, aun cuando no recibiste ese amor de niño. even when you didn't receive as a child. Yo he conocido gente I've known people que no tenían el amor de un padre. that didn't have the love of a father, Y Dios los ha llamado a ser padres and God has called them to be de fathers multitudes. of multitudes. ¿Cómo si no tuvieron nunca ese amor? How if they never had that love? Quizás no ese amor imperfecto, Maybe not that perfect love, pero han conocido el amor perfecto de Dios. but they've known the perfect love of Y han Christ, conocido a Dios como Padre. and they've known God as their Y ahora father, Dios le da la capacidad de amar como and padres. God gives them that capacity to love ¿Qué te like estoy a father. diciendo? What am I telling Cuando you? tú te conectas a la bendición, When you connect to the blessing, no importa lo que te hizo falta de niño, it doesn't matter what you lacked as a child. Dios te da la capacidad God gives you the y capacity te provee and provides para poder darle a tus to hijos be able to give your lo que children nunca tuviste. what you never had, Porque es Él, because it's Him. es por Él It's because of Him que tenemos that we have todas las cosas. all things. El conectarte a Jesucristo Connecting to Jesus te Christ iba a ser transformado. takes you to be transformed, Y algo muy importante comienza a suceder. and something very important begins to happen. Ahora que te conectas, Now that you connect, que recibiste a Cristo, that you received Christ, que comienzas a cada día a aprender más de Él, that you begin every day to learn from Him, el Espíritu Santo the Holy Spirit comienza a fluir begins to flow, y se comienzan a manifestar and He begins to manifest el fruto del Espíritu. the fruit of the Spirit. Ahora se manifiesta el fruto del Espíritu, So now the fruit of the Spirit que manifests. es amor, That is love, y antes lo que te costaba and before what costed you el amar a la gente, to love others, ahora no te cuesta. now it doesn't cost you. Viene un gozo Joy comes que te inunda, that overflows, y no un gozo como lo conocemos en la tierra temporero, and not a joy like what we know in the que te temporary. sientes alegre hoy, That you feel happy te today, dijeron una mala noticia they gave you bad news, y ya se te fue el gozo. and the joy already is El gone. gozo del Señor no es así. The joy of the Lord is La not like alegría del that. Señor no es así. The joy of the Lord is not like that. Es un fruto It's a fruit del Espíritu. of the Spirit. Y cuando se manifiesta el gozo, And when the joy is podrás manifested, pasar circunstancias difíciles hard times may y come, la gente se va a dar cuenta and people will notice, cómo es posible how is it possible que se le esté cayendo el mundo that the world is falling apart y aún está gozoso and she's still joyous y aún es
de bendición para alguien and más. you're still of blessing to others. Le llegó esta mala noticia. These bad news came. Perdió a fulano. They lost this person. Lo botaron del trabajo. They fired him from his job. Y todavía está sonriendo. And he's still smiling. Y no de apariencia. And that appearance Es que se le nota que hay gozo. is that you can tell that Porque there's está joy. conectado Because they're connected a la bendición. to the blessing. Vive en una paz tremenda. They live in an unbelievable peace. Así como Jesucristo en el desierto Just like Jesus in the desert. fue enviado por el Espíritu He was sent by the Spirit y estaba tranquilo. and he was calm. Satanás lo fue a tentarlo. Satan went to tempt him. Jesús tranquilo. Jesus calm. Yo tengo paz. Este I have peace. no tiene parte ni suerte conmigo. This one has no part with me. Y algunos cuando pasa algo malo, And when something goes wrong, ay, el enemigo se levantó. oh, the enemy rose. Ay, el enemigo esto. Oh, the enemy this. Y el Señor ahí, And the Lord there. hijo, si tú supieras que ya yo lo derroté hace muchos años atrás. Oh, child, if you knew I defeated him so many years ago. Jesucristo en un momento dijo, Jesus at a moment said, mi paz les dejo, my peace I leave mi you. paz les doy. My peace I give. Y no como el mundo se And da. not like the world I ¿De give. qué paz Jesucristo estaba hablando? What peace is he talking De about? la paz que viene de una fuente eterna. Of the peace that comes from an Es eternal una paz fountain. inagotable. It's an Una- unstoppable fountain. no se acaba esa paz. It doesn't finish. También te llena de paciencia. It fills you with patience. También fluye la amabilidad. Ser amable. Friendliness flows. Kindness. También la bondad. Goodness. También la fe. Also faith. Y ahora como estás conectado, And now that you're connected, comienzas a caminar you start to walk. y puede aparecer cualquier gigante And any giant y can puede come. aparecer cualquier mar And any ocean y can tú no come. tienes problema And you have no porque problem. como estás conectado, Because since you're al connected, gigante lo derribas, to the giant you overcome, al mar lo abres the ocean you open, y sigues hacia adelante and you keep going. porque estás conectado a la bendición. Because you're connected to the blessing. También Dios te da God also gives you la mansedumbre self-control. y esto te ayuda. And this helps you. Las palabras, ¿verdad? I'm sorry. Gentleness. ajá. Gentleness. La mansedumbre Gentleness es para tú poder controlar is for you to be able to control la ira y la forma en que tratas a los demás. the anger and the way you treat others. Que cuando sientes que algo pasó, And when you feel like something que happened, hicieron algo y tú quieres explotar, that they did something you want to como el explode, Espíritu vive en ti like since the Spirit lives y in you estás conectado a la bendición, and you're connected to the blessing, ahora puedes controlar esas cosas. now you can control those things. Y ahora cuando antes explotabas y decías lo que no tenías que decir, And when before you would explode and say what you didn't ahora have to say, pacientemente le puedes contestar now patiently you can con answer amor a esas with personas. love to those people. También te da templanza, He also gives you meekness, que es dominio propio. that is self-control. Y esta te ayuda And this a helps you tener dominio to have sobre tus self-control pensamientos, over your thoughts, sobre tus emociones over your emotions, y sobre el deseo de la carne. and over the addictions of the flesh. Por eso That's why necesitamos permanecer conectados. we need to remain connected. Porque si te falta amor, Because if you lack love, la única manera the only de way que pueda fluir a través de ti that it can flow through es you cuando permaneces conectado is when you remain connected a la bendición. to the blessing. Amén. Todas estas cosas All these things comienzan a fluir begin to flow si estás conectado en Jesús. if you're connected in Jesus. Separados de mí, Separated from me, nada podéis hacer. nothing you can do. Y hay muchas otras cosas And there are many other things que comienzan a suceder that begin to happen en tu vida in your life cuando te mantienes conectado. when you maintain connected. Quizás Maybe estás pasando por una enfermedad. you're going through a sickness. Quizás estás sufriendo alguna pérdida. Maybe you're suffering a loss. Quizás las cosas no te salen como tú quieres. Maybe things don't happen the way you want. Quizás le tienes muchas preguntas a Dios. Maybe you have so many questions for God. Pero si te mantienes conectado, But if you remain connected, vienen días days will come que ves la sanidad entrar por la puerta de that tu you will casa. see healing come through the door of your home. Vienen días There will come days que recibes la sanidad that you receive healing si te mantienes conectado. if you remain connected. Vienen días There will be days que lo que antes te ataba, that will detain you before ahora esa atadura se rompe those chains break y eres libre. and you're free. ¿Por qué? Why? Porque te mantienes conectado Because you remain connected a la bendición. to the blessing. Estoy avanzando, ya estoy
casi por terminar. I'm advancing. I'm almost done. Esa es la mentira de todo predicador. That's the lie of all preachers. Pero estoy por terminar. But I'm about to finish. Si usted me da un segundo, If you give me a second bueno, un segundo es muy poco. is very little. Deme unos minutos Give me a couple minutes, y te prometo que voy a terminar. and I promise that I'll finish. Porque hay unos que se quieren ir a dormir a la casa. Because there are some who want to go to sleep at home. O todavía te quieres quedar aquí. Or you still want to stay here. Amén. Diga conmigo, está buena la cosa. Say with La me, pregunta this es is quién good. va a pagar la comida. It says, who's going to pay for the food? Sí, porque todo el mundo se quiere quedar. Because everybody wants to stay. ¿Y quién va a pagar? Brenda, pastora Brenda va a invitar. Pastor Brenda's going to pay. Ahí donde estás. There where you are. Sí hay cosas que estás pasando. There are things you're going through. Todos pasamos por situaciones difíciles. We all go through hard times. Pero en el Señor, But in the Lord, si te mantienes conectado, if you remain connected, todas las preguntas que le has hecho al Señor all the questions you've asked God, tienen su respuesta. they have their responses. Quizás no es el momento de dártela, Maybe it's not in the moment to give it to you, pero vienen días but there are going to be days que la respuesta llega a tu vida. that the answer will come to your life. Quizás has orado por un familiar Maybe you've prayed for a family member y todavía no lo has visto aquí. and you still haven't seen them here. Hijos, Children, quizás tienes hijos en otros lugares maybe you have children in other y places llevas tiempo sin verlos. that it's been time you don't see them. Pero si te mantienes conectado, But if you remain connected, vienen días there will be days que esos hijos that those children también verán will also see al Cristo vivo the Christ alive, y también serán salvos. and they will also be saved. Si te mantienes conectado a la bendición, If you remain connected to the blessing, solo si te mantienes conectado. only if you remain connected. Si te mantienes conectado, If you remain connected, ese matrimonio que that marriage tienes that you have, quizás no te está yendo de la manera en que tú quieras que fuera. maybe it's not going in the way you wished it would go. Quizás hay mucho problema en casa. Maybe there are many problems at home. Quizás te cuesta cambiar algunas cosas Maybe it costs you to change some things, o a él le cuestan cambiar algunas cosas. or to him it costs to change some Pero si things. te mantienes conectado, But if you remain connected, Dios va a hacer algo. God will do something. Aquel que se mantiene conectado en el Señor He that stays remain connected to the Lord es aquel que ve resultados del Señor. is the one who sees results from the Lord. Porque lo que antes parecía estar roto, Because what looked to be broken before, el Señor te puede sorprender the Lord can surprise you y lo puede restaurar. and can restore it. Quizás hay promesas que estás esperando que se cumplan Maybe there are promises that you're waiting to be y fulfilled, todavía le preguntas al Señor, and you still ask the Lord, ¿por qué aún no? why still no? ¿Por qué aún no? Why still no? Pero si te mantienes conectado, But if you remain connected, hay fe there's faith de que en algún momento that at any moment tus ojos lo verán. your eyes will see it. La presencia del Señor está fuerte en este lugar. The presence of the Lord is very strong here. No permitas que nada te distraiga. Don't allow anything to distract you. Si te mantienes conectado al Señor, If you remain connected in the Lord, familias que estaban rotas family that was broken ahora se unen. will unite now. Las puertas que estaban cerradas The doors that were closed ahora se abren. will open now. Heridas que estaban abiertas Wounds that were open ahora se sanan. will be healed now. Solo si te mantienes conectado. Only if you remain connected. Si quieres crecer, If you want to grow, solo puedes crecer you can only grow si te mantienes conectado. if you remain connected. Dios está llamando a la iglesia God is calling the church a una mayor conexión con Él. to a greater connection with Him. Y yo no sé si usted And I don't know if you está dispuesto, are willing, pero ya usted vio but you already saw las cosas the things que usted puede recibir that you can receive y que pueden fluir de usted and that can flow from you si te conectas a la bendición. if you connect to the blessing. No es algo que nos inventamos. It's not something that we invent. Cristo vive. Christ lives. Y si le crees, And if you believe las cosas the things que parecían ser imposibles that seemed impossible ahora son posibles. will be possible. Una conexión con Jesús A connection with Jesus te lleva a orar takes you to pray lo que Esteban oró what Stephen prayed en el momento que lo apedrearon. in the moment where they stoned him. Si me puedes buscar Hechos
If you can look for Acts capítulo 7. chapter 7. Y lo voy a leer de acá. Alguien que lo pueda, ahí donde usted está, búsquelo conmigo. Hechos, capítulo 7, Acts 7, versículo 60. verse 60. Y luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿A quién le estaba hablando Esteban? Who was Stephen talking to? O más bien, ¿de quién estaba hablando? Or who was he speaking of? De aquellos que lo estaban apedreando. Those that were stoning him. Él pudo haberle dicho: Señor, mátalos. He could have said, Lord, kill them. Mira lo que están haciendo conmigo. Look what they're doing with me. Pero Esteban aprendió muy bien del Cristo, But he learned from Christ. porque Cristo en la cruz Because Christ on the cross dijo estas palabras: said these words, Señor, perdónalos, Lord, forgive them, porque no saben lo que hacen. because they know not what they do. Esteban en ese momento, Stephen in that moment, dice la Biblia que murió, the Bible says he died, pero había alguien en ese lugar but there was someone in that place llamado Saulo. called Saul. Saulo Saul fue de las personas was of the people que insistió that insisted que mataran a Esteban, that they killed Stephen, que aprobó that he proved que mataran a Esteban. that they killed Stephen. Pero esta oración que hizo Esteban But this prayer that he did, y Saulo estando ahí, and Saul being there, me hace creer it allows me to que si believe Esteban no hubiera hecho esa oración, that if Stephen wouldn't have did that prayer, algo en Saulo no iba a cambiar. something in Saul wouldn't change. No sé si usted sabe quién es Saulo, I don't know if you know who Saul is, pero esa oración but that prayer tuvo por efecto had effect que aquel que buscó que apedrearan a Esteban that he that looked to stone him tendría un encuentro con would Jesucristo. have an encounter with Jesus. Y luego de ese encuentro And after that fue encounter el que Dios utilizó como instrumento was that God used as an instrument para predicar de la multiforme gracia de Dios. to preach on the grace of God. Ese fue Saulo, That was Saul, el que ahora todos conocemos como el apóstol Pablo. the one that we all know as the Apostle Paul. Un encuentro An encounter con la bendición. with the blessing. Si Esteban no hubiera estado conectado con la bendición, If Stephen wouldn't have been connected to the blessing, no hubiera hecho esa oración. he wouldn't have done that prayer. Tu oración Your prayer conectada con la bendición connected to the blessing algún día one day puede salvar a alguien más. can save someone else. Tu oración conectada con la bendición, Your prayer connected to the blessing, aunque la circunstancia te esté diciendo otra cosa, even though the situation is telling you something else, muy cercano, very close, días que vienen, days that come, quizás en semanas o en meses, maybe in weeks or months, te vas a dar you cuenta will notice de que por causa that because de estar conectado a esa bendición, you are connected to the a blessing, Jesucristo, to Jesus Christ, ahora aquel now he que parecía estar descalificado, that seemed disqualified, ahora Dios lo cualifica now God qualifies him para predicar la palabra. to preach the word. Yo no sé si en la vida I don't know if in life alguien te ha hecho sentir descalificado, someone has made you feel disqualified, pero yo hoy te bendigo but I bless you today con toda bendición del cielo. with all blessings from heaven. Declaro sobre tu vida I declare over your que life toda palabra que te dijeron that every word they told you de que no eras digno, that you weren't worthy, de que no sirves, that you are not worth anything. vengo en contra de toda palabra de maldición I'm going against every curse y vengo word. declarando bendición sobre And tu I come vida, declaring blessing over your life, declarando que se rompen declaring that it breaks ciclos en tu vida cycles in your que life no has podido superar. that you haven't been able to overcome. Declaro que Dios te levanta. I declare that God lifts you. Quizás que estabas descalificado, Maybe you were disqualified, pero con fe esta oración, but with faith this yo prayer, declaro que va a hacer algo en tu vida. I declare He will do something. Te levantarás, He will rise you. Dios te cambiará el nombre He will change your y name, predicarás la gracia de and Dios. you will preach the grace of Dios God. te va a levantar, He will lift you. Dios te va a usar. He will use you. Y aunque hoy se te haga difícil creerlo, And even though it's difficult for you to algún believe día it, también se me hizo difícil a mí. one day it was difficult for me to understand Si too. no fuera But if it wasn't por esas personas for those que people estaban conectadas a la bendición, that were connected to the si no blessing, hubieran declarado palabras de bendición a if mí, they wouldn't have declared blessings over my life, yo no sé dónde estuviera. I wouldn't know where I would be. Y yo sé que tampoco sabe usted dónde estuviera. And I know that you wouldn't know where you would be Conectados a la bendición. connected to the blessing. ¿Hay alguien aquí Is there someone here que hoy decida that decides conectarse a la bendición? to connect themselves to the blessing? Y si esa persona es usted, And if that person is you,
pedir que se ponga de pie. I'm going to ask you to stand. Si usted decide hoy, If you decide today, yo quiero vivir conectado a la bendición. I want to live connected to the blessing. Yo quiero ser amoroso. I want to be loving. Yo quiero aprender a perdonar. I want to learn to forgive. Yo quiero aprender a ser de bendición para los I want to demás. learn to be blessing to Yo quiero others. estar conectado para poder declarar bendición a los I demás. want to be connected to declare blessing to others. Algo quieres ver, Something you want to see. pero lo puedes ver But you can see it si te conectas a la if bendición. you connect yourself to the blessing. Alguien aquí en este lugar Someone here in this place que hoy decida, that decides, me me, quiero vivir conectado I want to live connected a la bendición. to the blessing. La Biblia dice The Bible que says Jesús es el camino, la verdad y la vida. that Jesus is the truth, way, the life, and the way. Que nadie puede llegar a Dios, That no one can go to God, al Padre, to the Father, si no es por Él. if it's not for Him. Que solo puede ser heredero That He could only be an de inheritor las riquezas del cielo of the riches of heaven. si vive conectado a Jesucristo. If you live connected to Jesus Christ, Necesitamos a we need Jesús. Jesus. Sin Jesús Without Jesus, estamos perdidos. we're lost. Con Jesús With Jesus, lo tenemos todo. we have it all. Pablo en algún momento dijo, Paul at one moment said, si pierdo la vida por causa de Cristo, if I lose my life because of Christ, para mí es ganancia. for me it's a winning. Para mí es ganancia. For me it's winning. ¿Por qué? Why? Porque Cristo lo es todo. Because Christ is all. Y ese Pablo fue And that Paul el was mismo que antes the same that before buscaba perseguir a los would cristianos. persecute Christians. Pero ahora es el mismo que está diciendo, But now it's the same that no says, tengo problema en perder mi vida. I have no problem in losing my life. Porque con Cristo lo tengo todo. Because with Christ I have it all. Ahora Pablo se acuerda de Esteban Now Paul remembers y Stephen. ya entiende. And he Ya understands. entiende lo que Esteban estaba orando. He understands what Stephen was praying. Ya entiende lo que Esteban estaba haciendo. He understands what he was Que doing. en vez de declarar maldición That sobre instead of ellos, declaring curse against declaró them, bendición. he declared blessing. No sé si alguien está despierto aquí. I don't know if anyone's awake here, Pero el Señor but the Lord quiere hacer algo grande en tu vida. wants to do something big in your life. Pero solo si decides But only if you decide conectarte. to connect yourself.